Es un placer volver a estar juntos y más placer para mí que mi esposa está a mi lado. Yo creo que muchos se alegrarán en verla porque muchos hermanos en diferentes lugares han estado orando por ella y ustedes pueden verle que ella está hermosa, radiante y seguramente es motivo de alegría porque el Señor contesta las oraciones de su pueblo. Hay un versículo que dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Gracias, Negro Gómez, por esta oportunidad. Me siento privilegiado de poder utilizar este tiempo que me concedes. Muchas gracias y, como dije, me siento privilegiado. Y siguiendo con nuestro tema de quedarse en casa juntos en armonía, en esta mañana quisiéramos decir algo más. Una de las cosas que tiene relación con esto es esta, que dice: las relaciones se mantienen cediendo, no ganando. Generalmente nosotros no queremos ceder, ¿verdad? Y muchas veces las relaciones se rompen porque no queremos ceder. Sin embargo, en la palabra de Dios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sometiéndonos el uno al otro por reverencia a Dios, podemos mantener la buena relación. Y creo que nuestro versículo clave se encuentra en el Salmo 133:1, que ya hemos mencionado en otras veces. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me llama la atención en ese versículo que dice habitar. Creo que eso es aplicable al matrimonio, a la familia. Y dice ese versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar o vivir o morar los hermanos juntos en armonía. Mi esposa, por ser una hija de Dios, y yo también, por ser un hijo de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos hermanos. Y es delicioso realmente habitar juntos y en armonía. Esa palabra armonía significa buenas relaciones entre las personas. Buenas relaciones entre las personas. Y como dice esta frase que mostré, las relaciones se mantienen cediendo, no ganando. Estuve mirando en el diccionario qué significa ceder. Significa dar el derecho al otro, rendirse, someterse. Esas son cosas necesarias de cada una de las partes para que las relaciones, la buena relación se mantenga. Y me llamó la atención en Efesios 4:3, un versículo también que ya hemos mencionado en otras oportunidades. En Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias a Dios, en Cristo ya somos uno, pero es importante guardar, es importante mantener. Estuve mirando varias versiones de este versículo y en la Nueva Versión Internacional dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Me llama la atención esta palabra mantener. En otra versión dice: traten de conservar la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu tenemos que mantener, tenemos que conservar. Fácilmente podemos perder esa unidad, pero gracias a Dios que en el Señor nosotros podemos vivir en paz, en armonía, como hijos de Dios, pero tenemos que mantener, tenemos que velar. Estos días le dije a mi esposa, antes que ella salga de nuestro dormitorio,
le dije, me vino a la memoria ese versículo que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces le dije a mi esposa, vamos a orar juntos para que el Señor nos guarde en este nuevo día. Y oramos y el Señor nos guardó, pasamos un día tranquilos, en paz. No debemos ignorar que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos ser sobrios, debemos velar, debemos orar en todo tiempo. Y otra versión me llamó también la atención, hablando de ese versículo de Efesios 4:3, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Cuando hay paz en el hogar, hay armonía, todos disfrutamos. Por el contrario, cuando no hay unidad, no hay armonía, todos sufrimos, ¿verdad? Y gracias a Dios nuevamente, porque en el Señor Jesucristo podemos vivir en paz, en armonía. Y como mencioné, esta versión dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. En Romanos, el capítulo 14, el versículo 19, Romanos 14, el versículo 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hay varias cosas que contribuyen a la paz. Por ejemplo, la mansedumbre, la humildad, la paciencia y sobre todas las cosas el amor, ¿verdad? El amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor y el amor es el vínculo perfecto. También en el Salmo 34 y el versículo 14, el Salmo 34 y el versículo 14. Es otro versículo que habla también de la paz y es importante leer. Yo podría mencionar, pero creo que es mejor leer el Salmo 34, 14. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Y eso es responsabilidad de todos, de cada uno de los miembros de la familia. Estar dispuesto a negarse a uno mismo, como dice la palabra de Dios, y que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces uno busca la propia comodidad, el propio bienestar, y eso crea problemas en el matrimonio, en la familia, cuando no se considera al otro. También en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14 dice así la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hay otra versión que quiero leer, hablando de este versículo de Efesios 4:3. Otra versión dice, traten de conservar la unidad del Espíritu. Lo importante, como dicen varias versiones, lo importante es mantener, lo importante es conservar. Y para eso, como dije antes, cada uno de nosotros tenemos que estar velando, orando. Yo tengo que orar por mí mismo, mi esposa tiene que orar por ella misma. Siempre me acuerdo también de una frase que dice, mi mayor enemigo soy yo mismo. Entonces yo necesito orar por mí mismo, que el Señor me guarde de mí mismo, ¿verdad? Y que el Señor pueda manifestar a su Hijo Jesucristo en nosotros.
En Romanos, el capítulo 15, los versículos 1 al 3, es interesante lo que dice aquí. Romanos 15, del 1 al 3, dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Debemos soportar a los débiles, debemos alentar a los de poco ánimo, como dice en otro lugar, y debemos ser pacientes para con todos. Esas son recomendaciones muy importantes para la buena relación en el matrimonio, en la familia. Como dije también en otra oportunidad, mi esposa y yo el mes que viene, si Dios permite, vamos a cumplir 52 años de casados. Y hasta aquí el Señor nos guardó, nos mantiene en unidad, en paz. Eso no significa que no haya dificultad, que no haya problemas, pero el Señor nos mantiene unidos. Y esperamos que el Señor seguirá guardándonos y manteniéndonos en unidad, en paz. Y como dije también en otra oportunidad, yo creo que la familia es una escuela donde uno aprende muchas cosas. Uno aprende a servir, aprende a ser paciente, aprende a negarse a uno mismo, ¿verdad? Y todas esas cosas sirven para luego servir al Señor en la iglesia. Como dice un versículo hablando de los requisitos para los ancianos, dice: porque el que no sabe gobernar su propia casa o su propia familia, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? En mi casa, yo aprendo las lecciones que me sirven en mi trato con los hermanos de la congregación. Como dije antes, en mi casa, en el trato con mi familia, con mi esposa especialmente, aprendo a ser paciente, aprendo a servir, aprendo a negarme a mí mismo, ¿verdad? Aprendo a ser humilde, en fin. Amarme. ¿Cómo? A amarme. Amar. Eso sobre todas las cosas. Amarme, dijo mi esposa. Bien. ¿Quieres decir algo más? Porque el amor cubre multitud de faltas, dice un versículo. El amor cubre multitud de faltas. Yo tengo faltas. Mi esposa también tiene faltas, pero el amor, como mencionó mi esposa, como dice la palabra de Dios, cubre multitud de faltas, o pasa por alto. En este pasaje de Romanos 15, como estoy leyendo, el versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Me llamó la atención que dice agrada a su prójimo en lo que es bueno, no en las cosas malas. Tal vez nosotros por no ofender, le agradamos en lo que sabemos que no conviene, que es malo. Eso no está bien. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Eso sabemos, ¿no es cierto? El ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Él, siendo el Señor y el Maestro, por ejemplo, lavó los pies de los apóstoles, de sus discípulos, y en una oportunidad Él dijo: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hablando del esposo, creo que todos sabemos de que el Señor nos ha puesto como cabeza de la esposa, cabeza del hogar, pero uno debe ejercer esa función sirviendo a la esposa, sirviendo a la familia y siguiendo el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Y me llamó la atención en
Mateo 17, el versículo 27. Un detalle menciona ahí que me llamó la atención, como dije, dice, en este relato está hablando de los que fueron a cobrar los impuestos y le preguntaron a Pedro si el Señor pagaba los impuestos. Pedro le dijo que sí, pero después le dijo a Pedro que en realidad no le correspondía pagar. Pero lo que me llama la atención es el versículo 27, que dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. El Señor hizo eso para no ofender. Y como mencioné antes, ese versículo que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Estad en paz con todos. Y en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 24, 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 24, dice así la palabra de Dios, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Creo que es bien clara la palabra de Dios. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y el versículo 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Como también yo, dice, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Generalmente nosotros somos egoístas, ¿no es cierto? Queremos nuestro bienestar, nuestro confort, nuestra comodidad, no queremos negarnos a nosotros mismos. Les confieso que una de las cosas que a mí no me gusta es cuando me acuesto para dormir y me hacen levantar por cualquier cosa, cualquier motivo. En esos casos yo tengo que negarme a mí mismo, pero es necesario para guardar la unidad, para guardar la buena relación en la familia. Y en Filipenses 2, del 1 al 4, Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos como en la palabra de Dios en diferentes lugares nos habla de lo mismo. Y tengo aquí una ilustración que quiero mostrarles acerca de esta frase que dice: las relaciones se mantienen cediendo, no ganando. Aquí se ve, como ustedes podrán ver, a dos burritos atados de una misma soga, y esa soga está tan tensa. ¿Por qué? Porque cada uno está buscando agradarse a sí mismo, comiendo de su plato, podemos decir, y se hace tan tensa la soga que ellos empiezan a patearse y a pelearse entre ellos, pero nadie de esa forma consigue nada. Entonces podríamos decir que se hablan entre ellos, hay un signo de pregunta, es como si ellos se dijeran: ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Por qué estamos en esta situación? Y se ve que se ponen de acuerdo
y deciden comer los dos en un mismo plato, por decir así, y luego los dos en el otro plato. De esa manera la soga se afloja y ellos salen ganando. Así también es la relación en el matrimonio, en la familia. Y hablando de estos burritos que se hablan entre sí, quiero dejarles una tarea. En la Biblia habla de un animal que habló con voz de hombre. No fue el mono, aunque se parece al hombre. No fue el loro, aunque también los loros hablan. Pero la tarea es que deben responder a 3 preguntas. ¿Qué animal fue el que habló? ¿O qué especie de animal? ¿Y a quién le habló? ¿Y en qué parte de la Biblia está el relato? Eso quiero dejarle como tarea. Y recordemos entonces que las relaciones se mantienen cediendo, no ganando. ¿Quieres decir algo? Fuerte. Creo que es muy cierto lo que habló mi esposo. Muchas veces queremos discutir por algunas cosas, pero cuando nosotros cedemos, hablamos entre nosotros, entonces todo se soluciona y después podemos estar en paz nuevamente y gozar de las bendiciones del Señor. Creo que esta es una verdad que todos debemos imitar. ¿Quiere que les lea los mensajes? ¿Los mensajes quieren que les lea? Ana María Alvarenga dice: buen día, hermano Ricardo y Emma, los amamos en el Señor. Carlos Gómez dice: abrazo grande a Emma. Bernardo Ramón Benítez: buen día, bendiciones. Carmen Figueroa de Ríos: qué lindo verlos, bendiciones hermanos. Gustavo López: saludos a los viejitos. Bueno, y Ricardo: gracias a Dios por la salud de mamá. Gracias por sus oraciones, hermanos. Gracias a todos los hermanos por sus saludos, por sus palabras cariñosas. Sabemos que muchos nos aman en el Señor y por lo cual estamos muy felices, muy agradecidos. Y especialmente por sus oraciones a favor nuestro. Especialmente por sus oraciones a favor nuestro, dice mi esposa. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias nuevamente, Carlos Gómez, Negro, por concederme este tiempo, este espacio. Que el Señor les bendiga.